¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo ¿qué? Los cielos y la tierra. Y vemos aquí a Jesús subiendo al monte a orar. Pero él quizás subió a este monte y estaba mirando toda la multitud. Siempre cuando usted y yo nos hemos subido a una montaña, o por decir a Cristo Rey, miramos el horizonte y vemos los pueblitos y León y todo eso. Y quizás Jesús está en este monte mirando los pueblitos alrededor y orando por ellos. Pero ahora, queridos hermanos, la Biblia, ahora no alzamos nuestros ojos a los montes. Ahora nosotros elevamos nuestra mirada a los cielos, porque la Biblia dice que Jesús está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, y eso me da mucha paz y mucha tranquilidad de que Él está intercediendo por mi vida y por tu vida. Sí. Ahora, aquí dice que pasó toda la noche orando, y los que estudian estas cosas dicen que hay diferentes opiniones en cuanto a este versículo, de que si realmente estuvo toda la noche orando, o simplemente estuvo en el lugar de oración. ¿Por qué? Porque también era una costumbre en aquella época, entre los judíos. Ellos construían espacios, ya sea en el monte, iban a un lado de la ribera, o en una arboleda. Ellos construían espacios para alejarse del bullicio, de todo el ruido de la ciudad. E iban específicamente a retirarse a tener comunión con Dios, ¿sí? Pero no oraban toda la noche. O sea que se retiraban, quizás oraban un tiempo, descansaban y luego después llegaba la noche y dormían. Quizás a eso se refería. Pero la opinión más segura es de que Jesús sí pasó toda la noche orando. ¿Por qué? Porque es lo más obvio del pasaje. Y porque para eso fue, a orar toda la noche. No como yo recuerdo una vez más, cuando estaba en la escuela bíblica. Les digo que cuando estaba en la escuela bíblica no era una escuela bíblica Calvary Chapel, era una interdenominacional, ya está, se me olvida cómo pronunciarlo, que había todo tipo de denominaciones, y ahí pasaban como modas y pasaban cosas, y hubo un tiempecito cuando estaba de moda madrugar bien tempranito para que Dios te escuchara. Y ahí voy yo, bien obediente, como a las 3 de la mañana, porque quería ser obediente, y me levantaba, y luego 20 minutos después ya estaba. Pero Jesús sí oró toda la noche, porque la decisión que tenía en sus manos era muy importante. Lo que iba a hacer es que iba a elegir 12 apóstoles para establecer lo que ahora conocemos, una fe santa, una fe pura, y esto es el cristianismo. Regularmente cuando uno ora, queridos hermanos, es para pedir, para interceder, para rogar, pero en esta ocasión Jesús simplemente fue para escuchar. Sí oró, pero yo creo que pasó mucho del tiempo tratando de escuchar de parte de Dios quiénes iban a ser estos 12 hombres con el cual ahora iba a fundamentar o a establecer el nuevo pueblo de Dios. Así como Dios eligió 12 tribus, ahora Jesús iba a elegir a 12 hombres comunes y corrientes para establecer la fe santa que ahora nosotros abrazamos. Sí, y por eso les digo que para decisiones importantes, oraciones constantes. Para decisiones importantes, oraciones constantes, pero también un oído receptivo para lo que Dios quiere decir. Y aquí dice en el versículo 13 que cuando ya era de día llamó a sus discípulos. Dice, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó ¿qué? Apóstoles. De varios que estaban ahí, de varios discípulos, solamente eligió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y quiero decirle dos cosas, dos observaciones que yo noto en este versículo. La número 1, checa, estos hombres fueron llamados y nombrados apóstoles aun cuando no habían alcanzado un alto nivel de espiritualidad, un alto nivel de conocimiento. Porque la tendencia es que no puedo ser esta persona porque pues necesito alcanzar la cima del conocimiento. Espérame, no fue lo que pasó con los apóstoles. Jesús ya les había nombrado apóstoles y vamos a darnos cuenta de que no tenían un nivel alto de espiritualidad y no tenían madurez necesaria para que Jesús los llamara. Iba a empezar el proceso. Y la otra observación es de que Jesús fue quien los llamó y no ellos mismos a ellos mismos. Es decir, no se autonombraron apóstoles como vemos hoy en día, ves en Facebook que
la apóstol, que el apóstol, y vienes tantos apóstoles y la mayoría de ellos son autonombrados. ¿Qué es un apóstol? Un apóstol, la palabra en el original significa literalmente enviado. Y la idea es de un embajador, de un mensajero, y es la misma palabra que a veces se utiliza en la Biblia cuando se refiere a Tito o a otros discípulos, mensajeros de Cristo. Entonces, un apóstol es un enviado con el mensaje. Y yo aquí en la Biblia veo, por decir, 3 tipos de apóstoles. El primer grupo son los 12. De los 12 no hay ninguno como ellos ya, hoy en día. Cuando leemos los evangelios y leemos las escrituras, la Biblia hace un distingo acerca de estos 12. Dice, y estaban los 12, refiriéndose a los 12 apóstoles, los únicos y elegidos. Y también hay otros tipos de apóstoles que son menores a ellos, como Bernabé, como Marcos, que también eran apóstoles. Y la pregunta que usted debe tener es, ¿qué tal Pablo, no? Bueno, en mi humilde opinión, que a veces no significa nada, yo creo que Pablo debería de ser uno de los 12. Si recuerdan que cuando en capítulo 1 de Hechos echaron suertes para que alguien reemplazara el puesto de este Judas Iscariote y eligieron a Matías, pero yo creo que si hubieran esperado, Pablo hubiera sido uno de los 12, pero como la Biblia dice, la Biblia es la Biblia y es la máxima autoridad, y esa solamente es mi opinión, y hasta ahí nada más. Pero, queridos hermanos, y el tercer grupo de apóstoles son los falsos apóstoles, los superapóstoles, los apóstoles estrellas. Mira, hay un versículo en 2 de Corintios capítulo 11, versículo 5, donde Pablo ya estaba batallando con estos autonombrados, autodesignados superapóstoles. En 2 de Corintios 11, 5, Pablo dijo, y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Esa palabra grandes en el griego es super, donde nosotros obtenemos nuestra palabra super. Super apóstoles o estrellas apóstoles. Y luego más adelante, en el mismo contexto, hablando de estos apóstoles, Pablo en el versículo 13 de ese mismo capítulo dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Entonces, 3 grupos de apóstoles, los 12, los otros de menor rango y los falsos apóstoles. Y por el creciente peligro de los falsos apóstoles, entre la iglesia y entre ellos mismos constituyeron unas reglas para certificar cómo identificar a un verdadero apóstol. Sí, cuando leemos en 1 de Corintios capítulo 9, versículo 1 y 2, Pablo defendiendo o vindicando su apostolado con los corintios, porque le estaban atacando, eran los que les daban más duro. De hecho, en la región de Acaya, de Corintio, llegaba mucho falso, porque era muy de moda la oratoria, la retórica y la elocuencia. Entonces llegaba una persona hablando muy bonito, con mucha elocuencia, y luego decía, es que soy un apóstol. Entonces, y ellos les creían, y ya miraban a Pablo, que era de una apariencia menospreciable, era chaparro, así como lloviznando, y quizás un poco narizón, pero pues yo no estoy tan narizón, pero sí estoy un poquito gordito y todo eso, pero su apariencia no era nada atractiva. Entonces le tiraban todo el tiempo, y Pablo todo el tiempo se estaba vindicando, defendiendo su apostolado. Y es lo que dice, ¿no soy yo apóstol? Preguntas retóricas. ¿No soy libre? ¿No he visto al Señor nuestro? ¿No son ustedes mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para ustedes ciertamente lo soy, porque checa, el sello de mi apostolado son ustedes en el Señor. Y luego más adelante en 2 de Corintios 12, versículo 12, ahí me lo pones por favor, Luis, dice, con todo las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Entonces, comparando y revisando estos versículos, las reglas eran, o las marcas de un verdadero apóstol era de que sea libre, que hubiera visto al Señor Jesús cara a cara, que hubiera empezado una nueva obra, es decir, una nueva iglesia, y que tuviera la marca de milagros y señales. Esas eran las marcas para un verdadero apóstol. Pero pues llegaba alguien hablando bonito, y mucha gente puede hablar bonito,
El enemigo te habla bonito, ¿ok? Y lo seguían y se iban tras estos falsos apóstoles. Son estos mismos apóstoles, queridos hermanos, a quien Jesús les dijo en Juan capítulo 14, versículo 26, si me lo pones ahí por favor, Luis. Dice así este versículo, Jesús hablando con sus apóstoles o sus discípulos: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, va a hacer dos cosas. La número uno, Él os enseñará todas las cosas. Y la número dos, y les recordará todo lo que yo les he dicho. Por si alguna vez te preguntas y alguna vez alguien te cuestiona, oye, pero ¿cómo fue que los apóstoles escribieron los evangelios? A ver, ¿de dónde obtuvieron esa? Ok, pues buena pregunta, porque aquí dice que el Espíritu Santo les iba a enseñar, y checa, y el Espíritu Santo les iba a recordar todo lo que Jesús les enseñó, porque es imposible. Queridos hermanos, ya casi no me acuerdo del estudio de la semana pasada. Y no creo que los discípulos y los apóstoles de aquel entonces eran, bueno, a lo mejor eran mejor para retener o mejor memoria que yo, pero yo necesito que alguien me esté recordando, y es lo que hizo el Espíritu Santo, les recordó todo lo que aprendieron del Señor Jesús. Y por eso también tenemos otro versículo como Hechos 2:42 que dice de esta manera, y de hecho este versículo es el versículo lema de Calvary Chapel o de Capilla Calvario, y dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, perseverar en la doctrina de los apóstoles es perseverar en la doctrina que el Señor Jesucristo dejó a ellos. Muy bien. La pregunta es, ¿hay apóstoles hoy en día? Yo sé que algunos de ustedes se han de haber preguntado. ¿Hay apóstoles hoy en día? Como los 12, ya no hay. Pero que quizás hay unos superapóstoles, pero falsos, sí lo hay. Pero son falsos. Hay que recordar que un apóstol es un enviado con un mensaje. Y yo creo que hoy en día un misionero que va a una nación, a un pueblo, donde no se ha establecido una iglesia, y este misionero llega a este pueblo y funda una iglesia y Dios lo utiliza con milagros y con prodigios, yo creo que en cierta manera un misionero como esto puede ser un tipo apóstol, porque un apóstol es un enviado con un mensaje. Pero pues ahí se la dejo a ustedes, ahí usted tome su decisión. Pero checa, por el peligro de tanto apóstol y tanto superapóstol y tanto autonombrado apóstol, este Judas una vez escribió estos versículos. Dice en Judas capítulo 1 versículo 3 y versículo 4, él escribió esto. Me lo pones ahí por favor, Luis. Dice: amados, por el gran empeño que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándoles a contender. Yo estoy leyendo de la Biblia de las Américas porque es la que se apega más al lenguaje original. Dice, la Biblia de las Américas dice así: a contender, checa, ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Cómo dice la que tenemos nosotros aquí? Se lo voy a leer, ese versículo. Sí. El versículo 4 de Judas dice de esta manera en la Reina Valera. No, el versículo 3 dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribirles exhortándoles que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. En la Biblia de las Américas dice: la fe que una vez para siempre fue entregada a los santos. ¿Qué es lo que quiere decir? Que los escritos de los apóstoles, esto que tenemos en nuestras manos, ya es una fe completa y que fue entregada de una vez para siempre a los santos. ¿Por qué digo de esto?
porque vas a escuchar de otros apóstoles, de otros supuestamente enviados por Jesús. Uno de ellos, hay muchos tipos de apóstoles. De hecho, la luz del mundo, que el apóstol Naasón ahorita está recluido en el penal de Estados Unidos por violar niños. Recuerda que hay falsos apóstoles, pero otros apóstoles, checa. Lo importante de esto es que si vienen otros apóstoles dándonos otro mensaje al que ya hemos recibido, que sea anatema. Una vez más, si viene otro llamado superapóstol y hasta te muestra milagros, ahora de esta manera la gente va a ser salva, de que cumplan todos estos requisitos y que me den todo su dinero y ahora van a poder ser salvos. Esa es la nueva doctrina. Cuando alguien viene contigo con ese tipo de rollos, ten cuidado, porque ya la fe, ya la palabra ha sido entregada de una vez para siempre a nosotros. Y si lo que te enseñan es diferente a esto, ten mucho cuidado. Se tenía que decir, se dijo. Uy. Ahora vamos a checar qué tipo de hombres eligió el Señor. De regreso a Lucas. En el capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 13. Y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. El 14, al primero fue a Simón, a quien también llamó ¿qué? Pedro. Ay, Pedro. Pedro significa piedra. Este fue un pescador, fue un hombre que se dejaba llevar por sus emociones. A menudo hablaba de más. Maldijo cuando fue cuestionado si él era seguidor de Jesús. Prometía y no cumplía. Fue uno de los apóstoles que tardó más en madurar que otros apóstoles. De hecho, una vez Pablo lo tuvo que regañar, lo tuvo que resistir cara a cara en Gálatas capítulo 2, porque lo que estaba haciendo estaba muy mal, y lo reprendió en frente de todos. Pero también fue este Pedro, queridos hermanos, el que hizo cosas que los otros no hicieron. Por ejemplo, caminar sobre el mar. Él también fue el que obedeció a Jesús: en tu palabra voy a echar la red, y hizo una pesca milagrosa. También le cortó la oreja al siervo de Malcolm. Pero también fue el único que se atrevió, checa, a decir: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ninguno de los otros apóstoles se atrevieron. Y luego está Andrés. Solamente sabemos que era hermano de Pedro. Dice ahí: a Simón, quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, a Jacobo y Juan, Felipe, y a quién más, ya Bartolomé. A Jacobo y Juan, pues eran hermanos. Estos eran, ¿alguien sabe cuál era el sobrenombre de ellos? Los hijos del trueno, ¿verdad? Porque por su carácter áspero y agresivo, una vez querían orar para que Dios mandara fuego del cielo y quemara a la gente, y Jesús los tuvo que regañar, ¿no? Y también la mamá de ellos no era una blanca palomita. Una vez la mamá de ellos dijo: oye, Jesús, cuando vengas en tu reino, pues que mi hijo, cúmpleme esta petición, ¿ok? Pon a mi hijo a un lado y mi otro hijo al otro lado, ¿ok? O sea que nada más los dos asientos más importantes en el reino venidero, que es lo que quería la mamá, ¿no? Pero dijo: no sabes lo que estás pidiendo, sabes lo que quieres, pero no sabes lo que pides, ¿no? Lo cual son dos cosas muy diferentes. Y también Felipe. Andrés y Felipe, yo creo que tenían ese don de atraer a la gente y llevar a la gente hacia el Señor, como los 12 griegos. O sea que ellos inspiraban confianza. Pero es todo lo que sabemos de ellos. Bartolomé, solo sabemos que es hijo de Bartolo, o Bartolomé, de Lomé. Mateo, el que se menciona aquí, dice en el versículo 15, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote. O sea que Mateo es el mismo Leví, recaudador de impuestos, el rechazado, el repudiado por sus compatriotas. Y Tomás fue el que, de haber estado con Jesús quizás más de un año, mirando sus milagros, mirando cómo resucitó a Lázaro, cómo restauró a la mano seca, cómo limpió leprosos, y al final muere, y le dijeron: ¿sabes qué? Jesús resucitó. Si yo no lo veo, si no lo toco, no voy a creer.
A pesar de todo lo que vio, ¿no? Pero Jesús, aún en su gracia y misericordia, le mostró, me dice, toma, Tomás, toca aquí. Mira, fíjate, no seas incrédulo, sino creyente. ¿Ok? Y luego está Jacobo, el hijo del feo. Oh, no, perdón, es hijo de Alfeo. Un poquito de humor para que se despierte, hombre. Lo único que sabemos era que era hijo del feo. No, hijo de Alfeo, ¿ok? Y luego tenemos aquí a Simón. Simón, llamado Celote. Un celote era básicamente un hombre muy patriota. Era de esos que había una protesta en contra de Roma y luego iban a hacer, a echar montón, por decir. Eran de esos que querían que cuando se armaba una junta, algo así, para derrocar a Roma, luego era de los primeros, porque era muy celote de su patria. Y luego tenemos a Judas, hermano de Jacobo, fue el que escribió la epístola de Judas. Tenemos a Judas Iscariote, fíjate lo que dice ahí. Judas, hermano de Jacobo, 16, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Te puedes imaginar Jesús escuchando de parte de Dios? Y que el Padre le dice, ¿sabes qué? También vas a elegir a Judas Iscariote, el que te va a traicionar. Él sabía que lo iba a traicionar y aún así lo escogió. Una vez le preguntaron a un teólogo, ¿por qué fue? Un estudiante le preguntó a su maestro teólogo, ¿por qué fue que Jesús escogió a Judas? Y le dice el teólogo, no sé, pero yo a veces me pregunto por qué me escogió a mí. Porque todos, sin ayuda del Espíritu Santo, sin ayuda de Dios, podríamos caer en lo mismo que hizo Judas Iscariote. Alguien dijo que Judas tuvo el mejor maestro y el mejor discipulado y aún falló. Y dice, no se trata, es que muchos se quejan de es que la iglesia y el pastor y esto, pero no se trata de eso, se trata de tu corazón, de que tú quieras realmente recibir y arrepentirte. ¿Por qué? Porque el comportamiento de Judas quizás fue el más cuadrado y el más recto entre ellos. ¿Por qué? ¿Por qué llegamos a esta conclusión? Porque nadie lo notó, nadie se imaginaba que Judas iba a ser el traidor. Nadie se dio cuenta. Era el que parecía que más se preocupaba. ¿Por qué gastan ese dinero en Jesús? Que no se lo podían ahorrar y dárselo a los pobres. O sea que hasta tenía una apariencia muy justa y piadosa. Pero aún así fue el que traicionó a Jesús. Y estos son los 12 apóstoles. Sí. Estos son los que Jesús llamó para que fueran sus apóstoles, personas comunes y corrientes. Alguien diría más corrientes que comunes porque eran pescadores. Si le preguntabas a un judío y es un pescador, bueno, del vulgo y sin letras, bueno, y con estos, excepto uno, Jesús iba a trastornar al mundo entero. ¿Qué tenían estos hombres que otros no tenían? ¿Qué los hizo candidatos para el apostolado? Lo único que vemos aquí en los evangelios es de que ellos creyeron en Jesús y le siguieron. Ellos creyeron que Jesús era alguien enviado por Dios. No tenían nada especial. En una conferencia de pastores, el pastor Jaime nos dijo a nosotros, queriéndonos animar y alentar, no se preocupen, el Señor sabe muy bien a quién escogió y sabe muy bien con quién se la está rifando. Y a veces en las conferencias pastorales llegan unos hermanos que es que el Señor nos bendijo, ya vamos al tercer servicio, se está llenando toda la iglesia y yo me he quedado, yo una iglesia chiquitita, no soy nada, no soy nadie. No, y que ya tercer servicio y esto otro, y hermanos, un avivamiento y todo, y nosotros los que estamos chiquitos diciendo, nuestro corazón se hacía así. Pero sí, hombres comunes y corrientes en la conferencia pastoral, bueno, también en las conferencias pastorales hay uno que otro fresas, es de que no se preocupen. Eso sí, no lo dije ofendiendo, pero bueno,
No quiero. Borre eso del tape, por favor, borre eso. Por favor, ahí lo editas. Pero queridos hermanos, en Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, la palabra de Dios dice que porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen un corazón perfecto para con él. Es decir, otras versiones lo ponen de esta manera, que los ojos de Dios recorren toda la tierra para mostrar su poder y favor a aquellos que le han entregado totalmente su corazón a Dios. O otra dice, aquellos que confían sinceramente en el Señor. Y cuando el Señor dice esto, ¿no lo pusiste el versículo? Sí, a ver, pónmelo otra vez. Dice que tienen un corazón perfecto para con él, y luego le dice al rey Asa, locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. El contexto es esto, queridos hermanos. Si este rey Asa contrató a otro rey para ayudarle a pelear contra otro rey, y gastó un montón de dinero, creo que era Ben-Hadad, y lo contrató, y viene este profeta y le dice, ¿sabes qué? Locamente has hecho. ¿Por qué hizo locamente? ¿Por qué? Porque una guerra previa a esta, este Asa confió en el Señor y contra un ejército numeroso, creo que era más de 1,000,000 de personas en contra del rey Asa. ¿Y qué fue lo que hizo Asa? Confió y se apoyó totalmente en Jehová su Dios. ¿Y qué fue lo que pasó? Dios le dio una victoria grandiosa. Pero viene la segunda vez, ¿y qué es lo que hace Asa? Asa, en lugar de apoyarse en Dios, se apoyó en otro rey, y un rey pagano. Y por eso le dice, ¿sabes qué? Has hecho locamente. Queridos hermanos, hay que tener mucho cuidado. Maldito el hombre que ponga su brazo a otro hombre, o que ponga su confianza en lugar de Dios. Nunca dejes tu confianza en Dios por apoyarte en un hombre, ¿sí? Y por eso le dice, los ojos de Dios están recorriendo toda la tierra para ver quién tiene un corazón perfecto para con él, o un corazón que confía en él, ¿sí? Y yo creo que es lo que se necesita para el ministerio, apoyarnos todo el tiempo en el poder de Dios y su fuerza. Los ojos del Señor siguen contemplando toda la tierra, queridos hermanos, y tal parece que a Dios le gusta utilizar al menos probable, al que nunca pensamos que Dios va a usar. Sí, pero Dios no busca a personas aptas, así como los apóstoles. No busca a personas ya capacitadas para el ministerio, aunque podría ayudar. Lo que Dios sí busca son corazones en armonía con el suyo. Son corazones que confían y se apoyan en lo que Él hace, en lo que Él puede hacer, y personas que le han dado su corazón. Y vemos ejemplos de estos en el Antiguo Testamento. Gedeón dijo, Señor, ¿por qué me eliges a mí? Yo soy el más insignificante de mi casa. Le dice, ve, porque yo te voy a dar poder para derrotar a los madianitas. Ok, entonces dame una señal. Moja este vellón. Ahora, seca este vellón. Y le hace la señal, ok. Y con 300 hombres derrotó a un ejército de 135,000 hombres. Lo que Dios puede hacer con una persona que no es nadie. ¿Y qué tal del rey David? David no era nadie. A veces leemos porque el rey David, pero cuando Dios lo llamó y lo ungió como rey, no era nadie, era un pastorcito, el menor de toda su familia. De hecho, ni su familia lo contaba. A ver, ¿quién está en la familia? Ya somos todos. ¿Seguro? Sí. Tenemos un hermano menor que es un pastorcito. ¿Sí me explico? Porque Dios usa al menos probable, al más insignificante que uno puede hacer. Pablo, el apóstol Pablo, era una persona que tenía, por decir, mucho que ofrecer, por su capacitación que tuvo a los pies de Gamaliel. Pero déjame decirte que Dios tiene buenos métodos para doblegarnos. Y si me acompaña rapidito a 2 de Corintios capítulo 12.
Y para darles un poquito de contexto de lo que vamos a leer, en tu casa, si tienes tiempo, lee lo que es el capítulo 11 y te vas a dar cuenta que está hablando en contra de los falsos apóstoles, que son superapóstoles falsos, y siempre vindicando y defendiendo su llamado. Y una vez, en todo este contexto y en este hilo del apostolado, una vez Pablo declara esto. Dice en el versículo 6, segunda de Corintios 12, versículo 6, dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería sensato, porque diría la verdad. Pero lo dejo para que nadie piense de mí más lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee. Checa, ¿para qué? Para que no me enaltezca en sobremanera. ¿Te puedes imaginar? Un aguijón era lo que utilizaban para los bovinos, y simplemente este aguijón que se me dio en mi carne era para recordarme de dónde me sacó. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo: ¿por qué das cosas contra el aguijón, Pablo? Estás pataleando. Bueno, y él lo dice: y esto me lo ha dado Dios para que no me enaltezca en sobremanera. Y luego dice en el 8: respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho: ¿qué? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Porque cuando soy débil, ¿qué? Entonces soy fuerte. Luego en el 11 dice: me he hecho un necio para gloriarme, hablar de todo lo que Dios. Pero esto lo hizo porque estaba defendiendo su apostolado. Si él pudiera, él jamás hubiera dicho nada de eso. Pero Dios tiene buenos métodos para doblegarnos y hacernos entender que solamente es a la manera de Dios. ¿Por qué? Si hay algo que yo he entendido a través de la Biblia, y lo que he entendido también en mi propia vida, es de que Dios no le place usar a los soberbios. Una vez más, Dios no va a usar a una persona altiva y soberbia, y por eso lo va a tener que doblegar. Sí. De hecho, es que estoy echando competencia con los caninos de allá de afuera. Cuando comencé la escuela bíblica, cuando terminé, y de hecho, como les comenté, estaba en una escuela bíblica donde había diferentes denominaciones, y ya hay pastores que tienen una mentalidad: cuando tú salgas allá afuera vas a conquistar el mundo, así es de que, y te preparan y te hacen sentir como en las nubes, y luego te das cuenta que el mundo no te está esperando. De que aquel predicador donde la gente, millones y millones, te iban a estar esperando, te das cuenta que no es así. Y yo tenía esa mentalidad por un tiempo, y aún llegando a León, todavía estando un tiempo discipulado en Capilla Calvario, me di cuenta, y hasta hoy en día el Señor me sigue quebrando. ¿Por qué? Y sigo siendo una vasija de barro, porque eso es lo que soy. Solo una vasija de barro que tiene un tesoro sublime, y ese tesoro es el Evangelio de Dios. Por eso Pablo dice: somos vasijas de barro, dice, en cuyo tesoro está en nosotros. Lo único que tengo de valor, glorioso y eterno, es la palabra de Dios, es el Evangelio. Porque fue lo que dijo Pablo: porque tenemos este tesoro, ¿en qué? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sí? Y hasta hoy en día nos sigue o me sigue quebrando. Ahora, te puedo hacer esta pregunta: ¿te puede usar Dios? Si tienes la mentalidad de que ya estás capacitado y que tienes mucho que ofrecer, Dios te puede aplicar la de Pablo, ¿ok? Ese aguijón en la carne. Pero Dios sí te quiere usar. O quizás estés pensando: por lo que soy, por lo que he hecho, no soy nada ni nadie.
No hay ninguna probabilidad alguna de que Dios se fije en mí, que me use. Te quiero compartir lo que un querido pastor, Jaime, nos compartió. Él dijo esto: muchas veces estamos pensando en probabilidades. Fe no maneja probabilidades. Fe maneja promesas. Fe maneja lo que Dios ha dicho. No qué tan probable es que se logre, sino en lo que Dios ha prometido. La probabilidad que Sara tuviera un hijo era muy baja. La probabilidad de que un bebé sobreviviera en aquel tiempo, por ejemplo Jesús, era muy baja porque podía morir simplemente de tétano. La probabilidad de que un hombre fuera crucificado, sepultado y resucitara al tercer día era súper baja. Dios no maneja probabilidad, Dios maneja promesas. Nosotros a veces decimos, no es probable que Dios me quiera usar, no he sido muy fiel, necesito más conocimiento, necesito alcanzar un nivel más alto de espiritualidad. Simplemente nos recuerdo, queridos hermanos, que Jesús no hizo muchos milagros en Nazaret. ¿Por qué? Por incredulidad. Entonces Jesús llamó a estos que fueran sus apóstoles. Aunque no estaban aptos para la obra, Jesús no los iba a dejar así. No los iba a dejar como estaban. Ahora tenían que ser confrontados con su carne. Venía el tiempo de quebrar esas vasijas de barro y empezar una nueva obra de arte de parte del alfarero. Y la manera como Dios rompe ese barro, queridos hermanos, cómo rompe ese yo, ese orgullo, ese carácter áspero y ese carácter agresivo, simplemente nos hace pasar tiempos unos con los otros. Un tiempo donde ellos, quizás por más de un año, iban a pasarla juntos, aguantarse, soportarse, lidiar con ellos mismos, pero también escuchar las enseñanzas del maestro. Yo les quiero confesar que en los internados, con otros estudiantes, fue en ese lugar donde Dios me ha hecho ver lo peor de mí, lo más feo de mí. ¿A poco no es en nuestra casa, con nuestra familia, con nuestros hijos, cuando Dios nos muestra lo impaciente que somos, lo áspero que somos algunas veces, y a veces lo que sale de nuestra boca? Y por eso también he descubierto que en varios de los convivios que tenemos como iglesia, salen esos roces, salen esas cosas que Dios quiere pulir en nuestra vida, ¿sí? Y es lo que iba a hacer, pasar a 12 personas, 2 hombres de barro, porque dice la Biblia, hierro con hierro se afila la espada, y así también el rostro de su hermano es afilado por su propio hermano. Unos ejemplos que vemos aquí. Checa, simplemente el juntar Mateo el publicano y a Simón el celote. Mateo trabajaba para el gobierno de Roma. Simón el celote, un patriota de Israel. Ahora te puedes imaginar las miradas que se daban. Te puedes imaginar, tú que eras un traicionero, tú deberías ser como yo, patriota, fiel a mi nación, fiel a mi patria y todo esto. Te puedes imaginar los roces que se llevaban. Pero nos recuerdo, queridos hermanos, que ahora en Cristo Jesús son unas nuevas criaturas y tienen una nueva identidad. Y todas esas posturas que ahora tienen que ser confrontadas con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice en Filipenses 3:20 que nuestra ciudadanía está en los cielos, donde esperamos a nuestro Señor, al Salvador Jesucristo, el cual transformará esta humillación nuestra, este cuerpo de humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el cual puede sujetar todas las cosas. Y simplemente quiero decir esto, y ahí van las pedradas, agárrense, y no es mi intención ofender. Esa es nuestra ciudadanía en los cielos. Si mi partido político, si mi gallo político me está haciendo hacer pelear con mi hermano en la fe, crear discordia o crear enemistad entre nosotros, entonces hay que preguntarse, ¿a cuál patria perteneces? ¿Cuál es tu verdadera ciudadanía? ¿Cuál es tu prioritaria ciudadanía? Y luego, ¿qué decimos de Juan y Jacobo, hijos del trueno?
Pero después de todo, queridos hermanos y queridas hermanas, después de todo lo que pasó del discipulado y los confrontamientos, lidiar con la carne y hacerse ver todas esas deficiencias en uno, Juan, que era hijo del trueno, ahora iba a ser llamado el apóstol del amor. ¿Por qué? Porque es el que más menciona, hermanos, ámense los unos a los otros. Escribió el Evangelio de Juan, Apocalipsis, primera, segunda y tercera de Juan, donde él es el que habla más del amor. Porque Dios nos amó primero. No es que nosotros hayamos amado a Dios, sino porque Él nos amó primero. Eso viene de Juan. Sí, ese hombre áspero, severo, agresivo, se convirtió en el apóstol del amor. ¿Qué tal Pedro? Su cobardía, su miedo, cuando corrió, cuando negó, pero un día iba a enfrentar al gobierno judío y decirles, es mejor obedecer a Dios que a los hombres. Y un día iba a morir por el mensaje que Jesús le había delegado para ser su representante. Y después él iba a escribir uno de los versículos que siempre que leo, siempre me llenan de ternura y me llena de satisfacción. Y ese versículo que siempre que lo leo, que me llega, o sea que es bien llegador, está en Primera de Pedro, capítulo 2. Se lo voy a leer. Primera de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer desde el versículo 23. Vamos a leer del 21 para que agarre sentido. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigan sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Y todo esto habla de este Pedro. Y luego dice, porque ustedes eran como ovejas descarriadas. Fue lo que pasó con Pedro, un tiempo se descarrió. Pero ahora han vuelto al pastor y obispo de sus almas. Glorioso, hermoso. Porque dice, un día que este Pedro quiso, yo estoy dispuesto a morir por ti, pero a la hora de la hora salió corriendo. Salió, como dicen unos, salió juido, como en las peleas de gallos, ¿no? Salió juido el gallo cuando salen corriendo. Ya, borre eso también del tape. Después de formarlos y enseñarlos, faltaba una prueba final. Por decir, el examen final. Después de pasar un tiempo de discipulado. ¿Y cuál era la prueba final? La cruz. La cruz de Jesús. Esto realmente iba a probar sus motivos. Escuche bien. La cruz iba a probar los motivos de por qué lo estaban siguiendo. Por qué estaban con él. Si habían captado toda su enseñanza de que él era necesario morir y al tercer día resucitar. ¿Y sabe qué, querido hermano y querida hermana? Es la cruz la que prueba mis motivos. ¿Por qué sigo al Señor? Cuando se me pide que tome mi cruz, que me niegue a mí mismo y que siga a Jesús, es lo que va a probar por qué realmente estoy siguiendo al Señor. ¿Lo estoy siguiendo porque lo amo? ¿O lo estoy siguiendo porque a mí me dijeron que me iba a ir bien? ¿O que si simplemente lo siguiera mis negocios iban a prosperar? ¿O simplemente porque esto y esto y esto otro? Si ese es tu motivo de seguir al Señor para que mejore tus finanzas, no es el motivo adecuado. Discúlpame que te lo diga y perdóname si te estás ofendiendo por eso. Pero el motivo principal, ¿por qué debemos seguir a Jesús? Es primero porque le amamos. Y segundo, porque Él nos ha salvado de nuestro pecado y nos va a dar vida eterna en la gloria con Él.
Eso, nunca pierdas de vista eso, por favor. Eso es lo más importante. Sí. Y aunque todos lo abandonaron, cuando lo estaban crucificando, Él iba a resucitar y los iba a restaurar y les iba a encaminar para recordarles lo necesario de la cruz. Y les iba a llenar de su Santo Espíritu para que entendieran y para que entendamos nosotros de que no es con espada ni con ejército, sino es con el poder de su Espíritu Santo. Sí. Y después de esto, que cuando fueran ungidos con el Espíritu Santo iban a ser verdaderos apóstoles. ¿Perfectos? No. ¿Infalibles? Menos. Pero sí mensajeros fieles. Embajadores con el mensaje más glorioso, más sublime, más hermoso que toda la humanidad ha escuchado. ¿Cuál es ese mensaje? De que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y después dio testimonio y muchos los vieron. Ahora sí captaron el mensaje. Ahora sí, después de que cuando Jesús murió, resucitó, comprendieron el verdadero propósito, que el mensaje era para salvación. ¿Sí? Es decir, para salvar sus almas que no fueran al infierno. Fueron fieles hasta la muerte. Pedro crucificado al revés, Andrés torturado y ejecutado en Patras, Grecia. Jacobo en Hechos 12 fue muerto a espada. Juan murió de una muerte natural. Bartolomé no se sabe con certeza, pero según unas fuentes dicen que fue decapitado o acuchillado. Felipe, una fuente dice que fue ahorcado en Egipto. Tomás, una fuente dice que fue atravesado con una lanza en la India. Mateo fue martirizado en Etiopía. Jacobo y Simón, hay varias teorías de cómo murieron ellos, pero fueron martirizados por llevar este mensaje. Hay un río de sangre desde el Antiguo Testamento. Este río de sangre fue porque fueron fieles al mensaje, fieles a la palabra, al mensaje que desde el Antiguo Testamento testifica y habla de una persona, y esa persona es Jesús de Nazaret, y no hay otro igual. Es el único mensaje que transforma, que salva, que da esperanza, porque este libro es de una persona, Jesucristo nuestro Salvador. Ahora, no sé si puedes contestarte la pregunta. ¿Te puede usar Dios? Claro que sí. La pregunta debería de ser al revés. ¿Quieres ser usado por Dios? ¿Anhelas servir a Dios? Yo creo que es la pregunta que se debe cuestionar. Si es así, agárrate, porque Dios trata con nuestro carácter y va a quitar todas esas cosas, checa, y relaciones que nos están estorbando para servirle. Estamos dispuestos a creerle. Estamos dispuestos a tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Es lo que se necesita. Porque Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y todo aquel que creyere en Él no será avergonzado. Bendito Señor, bendito Salvador eterno por los siglos de los siglos. Jamás habrá uno como Él, que dé su vida por ti
y por mí en una cruz, para que tengamos vida, esperanza en la eternidad. A su nombre siempre va a ser la gloria. Vamos a orar. Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestra maldad, perdona nuestra incredulidad, Señor. Aquí estamos, como dijo Isaías, heme aquí. Y por ser fiel a tu mensaje fue aserrado. Y muchos profetas que fueron fieles a tu mensaje fueron muertos a espada, errantes, sin lugar donde vivir. Y aquí nosotros tenemos todo, no nos falta nada. Podemos abrir este libro que es tu mensaje y simplemente pasamos por estas leves tribulaciones, como robarnos 2 bocinas o una guitarra. Pero no estamos sufriendo como aquellos apóstoles, aquellos profetas que dieron su vida para que nosotros tuviéramos esto que tenemos ahora. Y por ello tenemos mucho que agradecer, mucho por qué estar contentos y agradecidos, Señor. Por eso hoy perdona nuestros pecados, perdona mi incredulidad, perdona mis quejas, perdona por todo lo que no recibo y todo lo que yo creo que necesito y no lo estoy teniendo. Perdóname y ayúdanos a poner nuestra mira en lo eterno, servirte a ti de todo corazón. A ti la gloria y el reconocimiento por siempre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, invito a ponerse de pie. Vamos a terminar con un canto. Vamos a darle gracias a Dios. Se llama este canto, gracias. Amén, amén. 2, 3, 4. Gracias por ser bueno, gracias por amarme, gracias por la cruz, gracias por pagar por mí. Gracias por salvarme, gracias por tu compasión, gracias por tu luz, gracias por tu vida.
Gracias por tu pacto y por darme tu favor. Gracias por tu amor y todo lo que has hecho en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí. Como tú no hay otro, como tú no hay otro Dios. Eres mi esperanza, Jesús, 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 Jesús. Solo a ti daré toda gloria, solo a ti doy mi adoración. Vivo estás, eres Dios eterno, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en mí, que tu luz brille en mí. Señor, Padre Santo, gracias porque no solo nos amas, pero también nos llamas a servirte el día de hoy. Sin ninguna condición, Señor. Si sabemos poco, si no sabemos nada, si sabemos mucho, lo que tú quieres, Señor, es que te sirvamos con un corazón agradecido y fiel. Padre, gracias por tu palabra que es perfecta. Gracias, Señor, porque también nos enseñas a pedir por nuestros enemigos. Y hoy, Señor, queremos unirnos a la oración del pastor que hacía inicialmente, para después de darte gracias por tu palabra que nos bendice, pedirte que bendigas, Señor, a aquellos que tomaron lo que no era suyo. Que tú los bendigas, que te conozcan, Señor, a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado, para que todos seamos salvos. Gracias, Señor, por este día, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Amén. Dios los bendiga, queridos hermanos. Si alguien tiene alguna necesidad de oración, aquí voy a estar yo y mi esposa y algunos servidores orando con ustedes y por ustedes. ¿Sale? Que tengan una excelente semana. Dios los bendiga y que Dios esté con ustedes.